Muy buenos días y bienvenidos un día más a este momento con Dios. Vamos a continuar en este día conociendo un poco más a fondo la persona de nuestro Dios, su carácter, sus atributos. En esta mañana vamos a meditar en dos atributos más. Él es sabio y Él es justo. Dentro de su sabiduría, sabemos que Dios conoce absolutamente todo. Sabe todas las cosas, sabe lo que está más a la luz y lo que está más escondido. Sabe lo que hacemos, sabe también lo que pensamos, sabe las intenciones de nuestro corazón. Pero también es cierto que esa sabiduría del Señor es la que le hace saber actuar en cada circunstancia, en cada situación, de una forma correcta, conforme a su forma de ser, de aquel que lo conoces todo, que sabe cómo actuar en cualquier momento de una forma correcta y que no se equivoca. Este es nuestro Dios, un Dios que conoce todo absolutamente y que sabe qué hacer y cómo hacer en cada momento. Hay una serie de versículos que podemos ver en esta mañana que nos hablan de esa sabiduría del Señor. En Daniel 2, 20 y 21 dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el hombre, el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Suyos son el poder y la sabiduría, y no solamente suyo, sino es Él quien la entrega, y es quien coloca, pone y quita cada cosa en su debido momento. Jeremías 10:12 dice: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con sabiduría. Creador con poder, quien pone las cosas en orden con su saber, el que extiende los cielos con sabiduría. Poder, saber y sabiduría encierran la persona del Señor. Santiago 1:5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios como fuente de toda sabiduría, quien entrega, el único que es capaz de dar la sabiduría real, el saber cómo actuar de una forma correcta en medio de las diferentes circunstancias de la vida. Colosenses 1:3: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en la persona del Señor. Todo ese tesoro, todo ese conocimiento está encerrado en Él. Salmo 111:10: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. La sabiduría, ese principio que habla del temor del Señor, pero también nos insta la palabra de Dios que lo que nos hace sabios a nosotros es obedecer a un Dios sabio, es seguir las instrucciones de aquel que lo conoce todo, seguir las normas de aquel que sabe cómo actuar en cualquier momento. Eso es lo que a ti y a mí nos puede hacer sabios. Y en 1 Corintios 1, 30 y 31 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríes en el Señor. El Señor nos ha sido hecho por Dios a nosotros sabiduría, en primer lugar. Y después, todas aquellas cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida desde el momento de nuestra conversión. Él nos justificó, Él nos santificó, Él nos redimió. Para que, viendo que ninguna de estas cosas en referencia a la salvación podía ser hecha por nuestra parte, si nos tenemos que gloriar y tenemos que agradecer, tenemos que hacerlo al Señor y en el Señor, porque nosotros no somos capaces. La sabiduría que nos puede llevar a la salvación tampoco es nuestra. Es todo dado por el Señor. Por eso es a Él y solamente a Él a quien tenemos que reconocer y a quien tenemos que honrar. Tenemos que saber que lejos de Dios el hombre no tiene verdadera sabiduría. La sabiduría humana nada tiene que ver con la sabiduría divina que viene del Señor. Cuando Dios habla con Job, después de que algunos de sus amigos le estaban diciendo una cosa tras otra, hablando de que su
sus penurias, lo que estaba pasando seguramente era causa por su pecado. Dice en Job 38, 1 y 2, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Cuando decimos lo que pensamos desde nuestra propia carnalidad, no hay sabiduría. La sabiduría solamente viene de la palabra de Dios, de conocer a Dios, de poner en práctica sus principios y mandamientos. De ahí viene cuando nos enfrentamos a diferentes circunstancias y tenemos que aplicar todo eso que conocemos. De ahí viene la verdadera sabiduría. La sabiduría del hombre, cuando es comparada con la sabiduría de Dios, es nada. Es nada, es una locura. Dice en 1 Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dios no es ni sensato ni débil, pero si fuera así, aún sería mucho más fuerte que cada uno de nosotros. La sabiduría se encuentra en la persona del Señor. Leíamos en 1 Corintios 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Se encuentra en la persona de Cristo. Luego, la Escritura nos puede hacer sabios para salvación. Dice que la fe, que somos salvos por fe, y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Le decía Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 5, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Segunda de Timoteo 3:15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cuando conocemos el camino de la salvación, cuando entendemos eso, cuando el Espíritu Santo habla a nuestra vida, viene por conocer la palabra de Dios. Y esto nos habla a nosotros, que verdaderamente anhele la sabiduría, que anhele ser sabio, que anhele saber conducirse en todas las áreas de su vida. El secreto es que tiene que buscar a Dios. ¿Quiere ser sabio? Busca a Dios, conoce a Dios, obedece a Dios. Dice en Job 28, del 20 al 28, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y de dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Solamente en Dios está la sabiduría, y aquí habla el Señor, que es Él quien la conoce, pero también nos advierte a cada uno de nosotros que el temor del Señor es la sabiduría, y la decisión de apartarnos del mal y seguir el bien es la inteligencia. Dios es sabio, Él conoce todo, Él es la fuente de toda sabiduría, pero también vemos que Dios es justo. Dios actúa siempre con absoluta igualdad delante de todos los hombres. Él no hace acepción de personas, no hace diferencias en el juicio. Y también eso conlleva que cada uno de nosotros somos responsables de rendir cuentas delante de Dios, de aquello que cada uno de nosotros hacemos, de cómo hemos aplicado, obedecido o desobedecido las normas que Él nos ha dejado. Y Él juzga justamente, Él es justo, Él juzga con justicia. Algunos versículos que nos adentran en esta idea. En Ezequiel veremos varios versículos, 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como la del Padre, así el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Hablando de aquel que tiene el pecado, es ese que va a pagar por ello. Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará
el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él, juzgando a cada uno según su camino, según su andar, según sus decisiones. Ezequiel 18:30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos, apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Él juzga según cada uno de nuestros caminos, pero nos advierte: apártate de la iniquidad, apártate del pecado, y entonces eso no te será causa de ruina en tu vida, porque la causa de la ruina en nuestra vida es la desobediencia a Dios, el tener a Dios aparte, el desobedecer. Pero Dios en su juicio con cada uno de nosotros es completamente justo. Jeremías 9:24. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Nosotros, nuestro mayor bien, si en algo pudiéramos alabarnos, sería en conocer a Dios y en entenderle, en ese Dios que dice que hace misericordia, pero justicia y juicio en la tierra. En Sofonías, capítulo 3, versículo 5, dice: Jehová en medio de ellos es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a la luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. El Señor en medio de su pueblo es justo y no hace ningún tipo de iniquidad, no juzga injustamente, nunca ha hecho eso. Siempre ve todo por igual, ve realmente la condición del hombre, ve lo que está haciendo, ve cómo se está conduciendo y con eso juzga. Salmo 89:14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Es un versículo que me encanta, hablando de que la base, el fundamento del trono de Dios, el cimiento de donde se apoya, es la justicia y el juicio. Pero que delante de Él está la misericordia, está la verdad, lo que Él lleva a cabo en todo momento. Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Habrá un día en el que Dios juzgará al mundo con justicia, por medio de aquel varón, por medio de Jesucristo, aquel a quien Dios levantó de los muertos. Y Primera de Pedro 2:23 dice: quien cuando le maldecían, hablando del Señor, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él ponía todas las cosas en manos del Padre, en manos de Dios. ¿Quién? Que es quien debía ejecutar la justicia divina y dar el pago conforme a lo que cada uno debería recibir. Dice el texto que Dios, no muestra parcialidad alguna. Eso lo vemos en la Biblia, vez tras vez. En Job 34, del 17 al 19, dice: ¿gobernará el que aborrece el juicio? ¿Y condenarás tú al que es tan justo? ¿Se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos? ¿Cuánto menos aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obras de sus manos? Ese es el Señor, aquel que no hace acepción de personas, que no respeta más al rico que al pobre, porque todos son criaturas suyas. Él trata igual a toda su creación. Él no hace acepción de personas. A Él le da igual tu condición social. Él mira realmente qué estás haciendo, cómo te estás conduciendo, cuál es tu situación, y Él juzga con justicia. En Hechos 10, 34 y 35 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo
que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. No hace acepción y hay un grupo de personas de quien Él se agrada, de aquellos que se acercan, que le buscan, que le conocen, que le honran, de aquel que le temen y hacen justicia. Dios, al ser justo, completamente justo, en Él está la norma de nuestra conducta, aquello con lo cual nuestra vida será medida, delante de aquel de quien somos todos responsables. Nosotros, para saber si nos estamos conduciendo bien o mal, nos tenemos que comparar con la norma que el Señor nos da. En Amós 7, 7 y 8 dice: me enseñó así: he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Esa plomada que se coloca, sabéis, para saber si una pared está elevándose completamente recta o si se está torciendo. Pero esa plomada es el Señor, es su palabra. De ahí es donde vemos si realmente estamos creciendo bien o nos estamos torciendo. Dice en 1 de Pedro 1:17: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si invocamos a aquel, si reconocemos a aquel y tenemos por Padre aquel que no hace acepción de personas y que juzga según la obra de cada uno, eso nos tiene que llevar a conducirnos en el temor del Señor, a conducirnos en obediencia, a conducirnos en santidad delante de Él. Y debido a que Dios es justo, Él, diríamos que premia al justo, pero también castiga al impío, a cada uno según sus obras. Dice en Números 14, 18: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y cuartos. Él no tendrá por inocente al culpable, Él es justo. Incluso en la parte de la salvación, la justicia de Dios fue saciada por la persona de Jesús. Él pagó por nuestros pecados y a través de Él es que el Señor nos puede ver los justos, nos ha justificado, porque alguien ha pagado por nuestro pecado y al haber confiado en el Señor se hizo la justicia de Dios en Él. Entonces Dios es completamente justo en todo lo que hace, en cada uno de sus dictámenes, en cada uno de sus juicios. Qué bueno es saber que tenemos un Dios que todo lo conoce y un Dios en el que no hay ninguna injusticia, que conoce todo y actúa rectamente en cada momento sin mirar quién eres, sino sin hacer acepción de personas, viendo a cada uno igual. Qué bueno es eso en un mundo de tanta desigualdad, que Dios sea así. Y en Él podemos descansar y podemos confiar. Señor, te damos gracias por un día más. Señor, gracias porque son tantas cosas las que vemos en ti. Gracias, Señor, por tu sabiduría, por tu justicia, Señor. Gracias por ser como eres. Gracias porque eso nos trae paz, nos trae descanso, Señor. Nos maravilla cada día más de tu persona. Y en esta mañana queremos ponernos delante de ti, descansar en ti, Señor, y decirte que te amamos, que te necesitamos y que encomendamos este día en tus manos. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te pedimos de tu dirección, de tu sabiduría, para saber afrontar cada circunstancia que hoy tengamos por delante. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. En el nombre del Señor Jesús. Que Dios te bendiga.